Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivicic. Muy bienvenidos, pues partimos este nuevo podcast de Chile en 30 años, del retorno a la democracia, al estallido social en datos, una plataforma creada por Anholster y que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Hoy día queremos conversar de cambio climático. Tenemos efectos concretos, ¿verdad? Escasez hídrica, pocas lluvias, alzas de temperaturas, etcétera. Pero estamos hablando además también de un fenómeno que es global y Chile ocupa una posición en el mapa chiquitita, pero hay algunas cosas en las que hemos venido destacando también y vale la pena ponerlo en contexto. Queremos hablar de las decisiones que hemos venido tomando en el tiempo, una mirada de los 30 años en lo posible para un fenómeno que es global, y lo vamos a hacer junto a Luis Cifuentes, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica, investigador del Centro de Cambio Global de la UC y ex miembro también del panel intergubernamental de cambio climático, ese panel que elabora informes anuales que nos ponen en alerta respecto de cómo ha ido lamentablemente evolucionando para mal el tema del cambio climático. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto de tenerte con nosotros. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Connie. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Hay números, pero obviamente son de la realidad local, ¿verdad? Y esto, como tú bien has venido señalando en el tiempo, estamos hablando de un fenómeno global que se viene dando desde hace ya un rato largo y que, claro, se traduce en cuestiones que parecen ser bien concretas. Tenemos cambios que todos podemos experimentar. Son muchos los países, por ejemplo, que están enfrentando situaciones de sequía. Otros a ratos han enfrentado también situaciones de inundaciones. Hemos tenido a los incendios también que de alguna manera se han conectado con esto, temperatura, agua, y son tantos los elementos que uno puede poner sobre la mesa como para hacer clic con el cotidiano de las personas. Pero estamos hablando también de una cuestión mucho más grande, de la que todo el mundo es parte y por lo mismo eventualmente también se hace tan difícil enfrentarlo. Hagamos una mirada de 30 años en el fondo del fenómeno del cambio climático. De 30 años. Bueno, el fenómeno del cambio climático tú lo podrías mirar en 100 años, Claro, o más bien, sí. o en 100, o en 250 años, que es cuando realmente comenzaron las causas, o cuando las primeras causas antropogénicas. Pero yo diría que en los 30 años en Chile ha habido un cambio importante y positivo en la percepción de la ciudadanía y también en la percepción de los tomadores de decisiones. Uh-huh. Como tú dijiste, hace mucho tiempo que nosotros venimos hablando de cambio climático, muchas veces hasta el comienzo, hasta el 2010, realmente casi nadie hablaba públicamente y muy poca gente creía, ¿ya? Y había mucha gente que tenía dudas y decía, esto no puede ser, digamos. Realmente los problemas ambientales o los problemas en que participa el ambiente eran otros en esa época. Yo creo que podríamos hablar de 3 épocas, tal vez. Ajá. La primera es que era tal vez ignorancia total. Hasta el 2007, cuando Al Gore vino a Chile y cuando el IPCC, y junto con Al Gore, le fue dado el premio Nobel, digamos. Claro. En ese momento, el cambio climático salió en los diarios por primera vez. Pero rápidamente se acabó el entusiasmo. Pasó nuevamente a un segundo plano. Y recién en el 2019, con la COP25, en ese momento realmente el cambio climático pasó a tener un rol protagónico Uh-huh. y ya se habla normalmente de él.
Mm. En el entendido, Luis Cifuentes, de que cuando hablamos del cambio climático, hablamos de, y ayúdame tú a definir la lista de las consecuencias, pero es para poner sobre la mesa la envergadura que tiene el tema. Aquí no estamos hablando si llueve un poco más o llueve un poco menos, hace más calor o menos calor solamente. Estamos hablando de movimientos migratorios que están asociados al cambio climático. Estamos hablando de temas de alimentación de la población del mundo. Estamos hablando de economías que crecen o no crecen producto del cambio climático. Estamos hablando de supervivencia finalmente. O sea, la cantidad de vetas que tiene el cambio climático, si lo queremos poner sobre la mesa desde la política pública, en el fondo, es infinita. Infinita. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando comencé a estudiar esto hace mucho tiempo es que la primera reacción que uno dice, bueno, el clima, pero si el clima es algo que nosotros controlamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros vivimos en un ambiente controlado, las cosas cambian, pero realmente es increíble pensar que todo nuestro sistema económico, productivo, todo nuestro sistema social depende eh, fundamentalmente del clima y que a nivel global es súper importante, está en todas partes, Uh-huh. ¿m? Hasta en uno de los temas que yo estudio, hasta en la salud, Sí, la no. temperatura Luis, producen perdona, ¿puedes impacto repetir? en la salud. Disculpa, es que se te congeló un ¿Qué? segundo la imagen. Nosotros aquí lo arreglamos, pero dijiste hasta en la Ya, salud y ahí quedaste congelado. ya, perfecto. Hasta en la salud. Uno diría, ¿qué impacto puede tener el clima en la salud? Bueno, cuando hay ni siquiera olas de calor, cuando hay cambio en temperaturas eh, sostenidos, Uh-huh. eso tiene efecto en la salud, aun cuando vivamos dentro de un ambiente construido. Imagínate todo el impacto en los cultivos. ¿Mm? Eh, Uno dice 1 o 2 grados. Bueno, eh, nuestro planeta tiene una cosa maravillosa, pero también complicada, que es que está perfectamente adecuado a las condiciones actuales. ¿Ah? Uh-huh. Cuando nosotros descubrimos, mira, esta especie está en este punto porque cumple un rol dentro de un ecosistema completo. Claro. Bueno, eso no es una coincidencia, eso es el resultado de miles o a veces hasta millones de años de evolución. Cuando tú cambias esto con un efecto exógeno desde el punto de vista del ecosistema, que somos nosotros, somos los hombres, que en 200 años hemos cambiado el clima, hemos movido el equilibrio, bueno, resulta que todo se descompagina. Uh-huh. ¿Mm? Y eso incluye todo, hasta nosotros. Tú Claro. mencionaste las migraciones. Sí, po. Las migraciones, bueno, al final las guerras, las migraciones, son todos por eh, condiciones socioeconómicas. Estamos viendo en Chile por qué tenemos más migrantes, porque somos un país más atractivo para vivir y el país propio, desgraciadamente, muchas veces no es tan atractivo. Bueno, el cambio climático va a ayudar a que algunos países sean más atractivos Uh-huh. y otros menos atractivos. Mm. Y eso hace que tengamos em, estas migraciones, que es una reacción a las condiciones de vida. Fíjate que a mí me sorprendió el 2007 cuando el IPCC, junto con Al Gore, ganó el Premio Nobel de la Paz. Mm. Yo no sé si a mucha gente le sorprendió, pero eh, mucha gente diría, bueno, esto debería haber sido el Premio Nobel de De Ciencia, no sé, ciencia, claro. ¿por qué el Premio Nobel de la Paz? Yo no sé si la gente o si muchos se dieron cuenta de que eso implica que este no es un problema científico, este es un problema Mm. social Uh-huh. que va a la base de la convivencia humana. Déjame Mm. preguntarte, Lucho, si tú crees que
los hacedores de políticas públicas en este país, las autoridades en definitiva, y las universidades, los centros de pensamiento y de investigación, han entendido también esa dimensión del cambio climático? ¿Y qué cosas crees tú han sido significativas que hayamos comprendido y que hayamos comenzado a hacer como sociedad en Chile en las últimas décadas? Más allá de fijarnos, ¿verdad? Porque tenemos gráficas que dan cuenta de los cambios que hemos tenido en temperatura, el fenómeno hídrico, las lluvias, etcétera, pero este es un mundo mucho más grande también, ¿verdad? ¿Qué otras cosas, sabiendo que Chile no va a cambiar el problema del cambio climático a nivel global, pero si no partimos por casa y nos quedamos a esperar que alguien haga afuera, estamos sonados también? Exactamente. Bueno, es que el cambio climático realmente hay dos caras. Una es las consecuencias del cambio climático, Uh-huh. todo lo que hemos discutido hasta ahora, digamos, los cambios en precipitaciones, en lluvia y las consecuencias que eso trae. Eso va a pasar en Chile, hagamos lo que hagamos. ¿Mm? Desde ese punto de vista, tendríamos que mirar los 30 años como nuestra reacción frente a eso que casi podríamos llamar un acto de Dios, digamos, ¿no? Muchas veces en riesgo, que es una de las cosas que estudio, o en desastre, hay cosas que están totalmente fuera de tu control. ¿Mm? Los terremotos, por ejemplo. ¿Mm? En Chile no sabemos que hay terremotos, no nos podemos quejar de que tenemos terremotos. Sí nos podemos quejar y tenemos que hacer algo con respecto a la respuesta frente a esos terremotos. Claro. ¿Mm? Entonces, la adaptación es esta parte en que se refiere a cómo enfrentamos el problema. Y yo creo que hemos reaccionado un poco tardíamente. ¿Mm? Por ejemplo, para las sequías, el, la disminución de la disponibilidad de agua en todas partes, hay ciertas obras que se pueden hacer. Podríamos habernos adelantado a construir algunos embalses, podríamos haber cambiado tal vez algunos cultivos que requieren de menos agua. ¿Mm? Pero si uno lo piensa bien, eso no es nada más que lo que uno hace normalmente. ¿Mm? Yo nací recuerdo muy bien la sequía del año 68, que era tremendamente grande, digamos. Uh-huh. Bueno, entonces lo que tenemos hoy día no es nada nuevo. Lo que tenemos es una sequía más grande, mayor. Las maneras de adoptarlas, de enfrentarlas, son más o menos parecidas. Con la diferencia que hoy día tenemos un cambio tecnológico que probablemente nos permite, no digo superarlo, pero sí por lo menos amortiguar el impacto, ¿no? En algunas Por supuesto. dimensiones. Sí, la tecnología siempre nos va a ayudar. Y tenemos otra cosa además, que sabemos que esto no va a ser un fenómeno que ya lo superamos una vez, bueno, y esperemos que no ocurra nuevamente. Uh-huh. Sabemos que esto va a ocurrir cada vez más frecuentemente. Por lo tanto, no se trata solamente de resolver el problema de hoy día, sino que se trata de cambiar nuestro sistema de manera que sea más resiliente en el futuro, en realidad en todo el futuro, porque sabemos que va a ser peor. Mm. Hasta que realmente lo abordemos, que pueden ser 100 años más. ¿Y qué es lo que nos falta, Luis Cifuentes, ir haciendo o de qué no hemos tomado total conciencia? Porque, claro, estamos en la carbono neutralidad, estamos cambiando matrices energéticas, estamos enfrentando el tema, tratando de llevar agua donde no había agua, estamos, no sé, y en los chicos estamos reciclando, estamos cuidando la calidad del aire dentro de las casas, estamos evitando el que puede un auto que no contamine lo hace, o andando en bicicleta. Pero son cosas chiquititas en definitiva, pero ¿qué es lo que no estamos haciendo o qué nos hace falta hacer para mantenernos a raya en el fondo? Hay que hacer todo mejor. Uh-huh. Mira, lo que sabemos hoy día es que el clima va a cambiar, perdón, que el clima está cambiando, que eso va a tener consecuencias en todo lo que hagamos. Por lo tanto,
tenemos que considerar esa variable dentro de nuestra planificación futura. Ujú. Ahora, uno diría, bueno, ya, pongamos esa variable, pero nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera planificamos sin esa variable, ni siquiera planificamos eh, sin tener, sin considerar esta variable nueva. Una vez escuché a un economista muy destacado, decía, bueno, la mejor adaptación es hacer las cosas bien hoy Mm, día. mm, Si tú construyes bien hoy día, bueno, tu casa va a estar mejor preparada para cualquier terremoto del futuro. ¿Mm? Si tú usas bien el agua hoy día, aun cuando no exista una situación de sequía, tu predio va a estar y la región va a estar mejor preparada para cuando no haya suficiente agua. Eh, lo que sabemos hoy día es que no va a haber agua, no va a haber menos agua en el futuro. mm. Vamos a tener más olas de calor en el futuro. Vamos a tener precipitaciones más intensas, como eh, las que han generado algunos de estos aluviones Ujú. en varias partes del país. Eso no es que ya pasó y bueno, los que nos salvamos y los que no, pucha, una lástima. Esto va a ser cada vez peor en todas partes. Así que hagamos todo mejor. Ahora, eso no es muy, no sirve de mucho, digamos, porque uno se asume que está tratando de hacer siempre lo mejor, digamos. Pero desgraciadamente es casi tan simple como eso. Em, A ya nivel, sabemos cómo va a ser el futuro. ajá. O sabemos para qué, en qué sentido se va a mover el futuro. Preparémonos, consideremos que ese va a ser el futuro que enfrentamos, no el pasado que Sí. ¿Tú crees que ya Chile pasó. tiene condiciones para enfrentar ese futuro un poco mejor que el resto, ¿no? Porque, no sé, estoy pensando en el hidrógeno verde o en la capacidad solar, etcétera, etcétera, que Bueno, nos pueden poner en una ya, posición de ventaja. sí. Es que ahí viene el otro lado, que es la Mm, mitigación del cambio climático, que es ujú. la mitigación de las emisiones, que es el otro lado de la moneda, que es reducir los impactos, reducir, perdón, las emisiones, que son las que generan el cambio climático. Y ahí sí tenemos ventajas. Tenemos una de las zonas con mayor radiación del mundo Ujú. y tenemos la posibilidad de producir hidrógeno verde dentro, en zonas en forma bastante ventajosa. Em, yo creo que en ese sentido estamos mucho mejor preparados y podemos llegar a la carbono neutralidad al 2050, como se Mm, prometió, o incluso antes. incluso antes, sí. Tenemos los recursos naturales, y aquí es un tema también de recursos naturales, de con qué cosas nos ha favorecido la naturaleza. La cuestión es que lo aprovechemos bien. Ujú, claro, Em, tiene que haber ahora, gestión de esos recursos naturales. así es. Ahora, tú decías, bueno, Chile no va a mover la aguja en el cambio a nivel mundial. Eso es cierto. Somos nada, somos el 0,3% de las emisiones. Pero sí podemos dar un ejemplo. Ujú. Sí podemos liderar en la región y sí podemos mostrar cómo un país chico puede contribuir con su grano de arena. ¿Mm? Correcto. Y al mismo tiempo eh, favorecernos. ¿Mm? Ujú. Si esto no tiene por qué ser malo, las consecuencias van a ser siempre malas, eh, pero eh, nos genera oportunidades esto. Y en ese sentido estamos bien posicionados para eh, colaborar y para aportar con nuestro granito de arena en la solución. Don Luis Mm. Cifuentes, se nos ha ido el tiempo volando. Muchísimas gracias. ¿Ah?
Así es. Sí, muchísimas gracias, Luis, Siempre. especialmente por darte el tiempo en medio de la recuperación de una gripe. Queremos darle las gracias, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica, investigador del Centro de Cambio Global de la UC y ex miembro también del panel intergubernamental del cambio climático. Un abrazo, Luis, gracias. Que estés bien. Muchas gracias, Connie. Chao, chao. La invitación es para que sigan conectados y visiten el sitio www.decidechile.cl/los30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stevicic.